Muy buenos días. Hoy es lunes y estamos, como siempre, llevándole a usted un tema de conversación de interés. En este caso, hemos decidido, junto con nuestro equipo de producción, traer para usted un tema importantísimo. Hoy vamos a hablar de la violencia doméstica, pero además vamos a hacer una trilogía para hacer un abordaje completo sobre la temática. Desde la óptica de la psicología, ¿cuáles son las herramientas y mecanismos que el Estado proporciona si usted está siendo víctima de violencia doméstica? Y además, entender la diferencia entre violencia doméstica y violencia intrafamiliar, que al final en la historia, lamentablemente, son varias las víctimas de un agresor, de una persona que es el victimario en esta triste historia. Y bien, a esta trilogía de programas lo hemos denominado Viviendo con un psicópata. Y para comenzar a hablar sobre la violencia doméstica e identificar la figura de este psicópata, de este personaje agresor dentro del núcleo familiar y que en esta situación en la que hemos vivido en el año 2020, pues se ha agudizado más justamente por esa mecánica de convivencia familiar producto de la pandemia. Para hablar de toda esta situación, hemos traído nuevamente a nuestro programa a un psicólogo muy querido, muy estimado, el licenciado Warren Ochoa. Warren, bienvenido nuevamente a Conversando con Giselle Dávila. Gracias. Muchísimas gracias, Giselle. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y que podamos hablar de este tema tan importante que muchas veces pasa por alto y que nos puede afectar. Que a pesar de que es relativamente infrecuente la prevalencia de la psicopatía, un psicópata, normalmente hablamos del 1%, pero un psicópata le puede hacer daño a muchas personas. Entonces, tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de ese tema. Y Warren, nosotros agradecidos totalmente, nosotros nos hemos atrevido desde producción a denominar a esta serie de programas Viviendo con un psicópata, porque entendemos que un psicópata, el agresor de una situación de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, que es la violencia que se da a personas, violencia doméstica, pues es esa agresión a la pareja, para con el cónyuge o la expareja, ¿no? Pero cuando hablamos de violencia intrafamiliar, son terceros dentro de la pareja, son hijos, o puede ser la violencia que se da de un chico para con los abuelos o viceversa, ¿no? Ya rompe esa relación de pareja, pero donde sea que nosotros veamos, esta persona, este agresor es sí o sí un psicópata. Queremos conocer cuál y por qué una persona tiene estas características. Y la primera pregunta fundamental sería, Warren, ¿qué características definen a una persona psicópata? Antes me hizo una pregunta que sí creo que es importante aclarar y hablar sobre ella y darle respuesta, que es si todo agresor es un psicópata. Y no, la respuesta es no. No necesariamente todo agresor es un psicópata. Luego, ya cuando vemos también a un psicópata, ¿qué pasa con un psicópata? Un psicópata, hay dos tipos de conducta antisocial. Está el psicópata y el sociópata. El sociópata es una persona que es, pues podemos decir, víctima del entorno. Usualmente son personas que se crían en barrios calientes, en barrios pobres, en barrios marginales, en condiciones de privación socioeconómica y cultural, que posiblemente podemos hablar de que su padre fue asesinado, su madre fue extorsionada, su hermana fue violada, y que aprendió en cierto aspecto a transgredir las normas para sobrevivir porque vivía en un entorno muy hostil y muy agresivo. En contraposición, tenemos al psicópata, que puede ser sádico, muchas veces visto como sádico. Estas personas nacen, en cierto aspecto, nacen así, nacen con un rasgo característico central, podríamos decir, que es su incapacidad para
experimentar la diversidad de emociones que experimentamos el resto de la población. Y hablando en términos sencillos, Warren, porque nos queda claro que es una persona que sufre de empatía, es decir, le cuesta ponerse en el lugar del otro, porque no reacciona como lo hacemos las personas, porque no estamos dentro de esa categoría de psicópatas. Ahora, surgen varias preguntas, Warren, pero ¿cómo lo identificamos en el día a día? ¿Cómo saber si una persona es psicópata o no? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo es un psicópata, Warren? Ese es ahí el detalle, mi estimada Isel. O sea, podemos hablar de que una persona psicópata tiene encanto superficial, puede tener, es una persona poco confiable, es poca fiabilidad, es muy propenso al engaño, tiene falta de remordimiento, falta de vergüenza, tiene una conducta antisocial, es decir, que no respeta las normas de forma natural, no experimenta culpa y no experimenta vergüenza y no respeta las normas, ¿verdad? Sin motivo que lo justifique. O sea, esa conducta antisocial, no hay un motivo que lo justifique. Vaya, por ejemplo, podemos decir, alguien se cruzó el semáforo en rojo manejando. Sí, bueno, se cruzó el semáforo en rojo porque su esposa va a dar a luz y tienen que llegar al hospital, entonces es comprensible. No, el psicópata simplemente... Sin razón alguna. Exacto. También un juicio deficiente respecto a las consecuencias de sus actos. Es un egocentrismo que es patológico, la carencia de empatía de la que ya hablábamos, una... pobreza generalizada en cuanto a relaciones afectivas. También podríamos hablar de insensibilidad en las relaciones interpersonales, conductas exóticas, extravagantes, desagradables, bajo efectos del alcohol algunas veces y, bueno, incapacidad para seguir las normas sociales típicas. Sin embargo, todavía la psicopatía, si está vinculada a un alto nivel de capacidad intelectual, porque no todo psicópata es una persona que es brillante. Si hablamos de un psicópata, una persona con bajo remordimiento, que no tiene culpa, que no tiene remordimiento y que encima no tiene la propensión, que es mentiroso, que es manipulador y que además es inteligente, ahí ya puede darse muchos encantos y manipulaciones que se vuelven muy peligrosos para buena parte de la población. Y aquí surge otra pregunta, Warren. ¿Qué crea un psicópata? ¿Cómo se crea un psicópata? Usted nos ha hecho la analogía durante toda esta conversación con la sociopatía y la psicopatía, y nos queda claro que en la otra vía pues, es la sociedad que tiene un factor determinante. Pero ¿un psicópata nace o se hace? Nace, dice. Tristemente. O sea, no nos gusta hablar de determinismos. De hecho, esto es algo que no nos gusta que así sea, porque nos gusta hablar de esto de actitud mental positiva. Pero hay una serie de determinismos biológicos que yo suelo ilustrar de esta forma. No somos capaces de todo. Nosotros no podemos estar debajo del agua y vivir debajo del agua sin el uso de equipo de submarinismo. Porque hay un determinismo biológico que nos hace ser seres terrestres, que nosotros respiramos aire, no tenemos branquias. Y si hablamos del psicópata, Warren, y volviendo a nuestro tema. Al entorno doméstico. Al entorno doméstico, porque es ahí donde es difícil esa convivencia. ¿Cuál es su sugerencia? Y ya porque el tiempo se nos termina, ¿cuál es su sugerencia? ¿Cómo lidiar, cómo vivir con un psicópata? Ya lo hemos identificado, conocemos el perfil. ¿Cómo vivir? ¿Cómo el día a día? ¿Cómo se da? ¿Qué nivel de intensidad? Cuando busque un violentómetro, busque una imagen y vea qué manifestaciones de violencia tiene y a qué intensidad se está dando. ¿Está usted dispuesta? Los ciclos de violencia acumulan tensión,
acumulan tensión, luego hay una descarga de tensión a través de un acto violento y luego puede llegar, porque el agresor puede ser que experimente culpa, no es un psicópata, o que simplemente es un psicópata que entiende las consecuencias de esa agresión, que puede ser que esto me lleve a una denuncia, que esto me lleve a la cárcel, o que simplemente hay un rompimiento en la relación y yo pierdo una cocinera, la madre de mis hijos, porque a veces pareciera que es como la estabilidad y el prestigio que representa ser una persona que forma una pareja. Entonces, acumulo todo, piensa todo eso, entonces empieza una etapa de reconciliación y romanticismo, por así decirlo, la luna de miel, y de ahí se vuelve a acumulación de tensión, o sea, reconciliación, acumulación de tensión, y luego otra vez empieza el ciclo. Empieza el ciclo. Suele suceder que las víctimas de esta violencia, este ciclo de violencia, llegan mucho a mi consultorio, pero esas llegan cada 3 meses, llegan cada 6 meses, porque hay un desenlace, de un desencadenamiento de violencia, entonces van y tienen un alivio, que es el proceso la básico. La luna de miel, lo que se conoce como la luna de miel, ¿no? Sí. Ojo, antes de que se dé la luna de miel, es posterior a la agresión. Claro. Van y buscan ayuda psicoterapéutica, pero luego de eso descontinúan, pueden ir 1 o 2 veces, pero luego de eso descontinúan porque empieza la luna de miel y vuelven, o sea, a los 3, 6 meses, 9 meses, que ya hubo otro desencadenamiento de violencia y empieza otra vez el ciclo. ¿Cuáles serían, Warren, las acciones contundentes que debe llevar a cabo una víctima de un agresor, como lo hemos descrito anteriormente? Muy bien. En cualquier caso de violencia, busque ayuda. La mayoría de las víctimas, normalmente el agresor le ha cortado sus redes sociales hacia su familia, pierde contacto con su familia, con sus padres, de repente encuentra los talones de Aquiles en las relaciones con sus amigas, con sus compañeros de trabajo, con todo, y es como, te fijas, y explota eso y la persona de repente siente culpa por interactuar con sus hermanos, con sus padres, con los vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de colegio. Entonces de repente se aísla, y cuando se aísla, entonces es una víctima ideal. Entonces reconstruir el tejido social, volver a recorrer ese camino y reentablar relaciones para tener un apoyo social, eso es bien importante. Buscar ayuda no solo en mis redes sociales, sino de un profesional. El Ministerio Público tiene, en el caso de Honduras y en todos los países, una oficina especial de atención a la mujer, el Centro de Atención Integral para la Mujer, el CAI, que le da ayuda psicológica, que le da ayuda terapéutica, que le da trabajador social, psicólogo, asesoría legal y la asesoría legal. Entonces, es vital que pues uno se encamine. El centro el Comité para la Paz, Visitación Padilla, hace un extraordinario trabajo para eso. El Centro de Estudios de la Mujer también hace un muy buen trabajo de levantamiento de datos para eso. Y hay distintas organizaciones feministas que ayudan a las mujeres, no solo las organizaciones estatales, también el consultorio jurídico gratuito de la Universidad Nacional Autónoma. Hay recursos. Hay todo un engranaje de soporte y asistencia legal para las personas, mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar, porque son los hijos como consecuencia de tener en casa a una persona con este tipo de conductas erráticas, de este comportamiento del que ya hemos hablado. Que en la mayoría de los casos se perpetúa por dependencia material y económica. Por supuesto que sí. Por eso es importante que las mujeres desde chiquitas aprendan a trabajar. Claro que sí. Y bueno, aquí tenemos que volver a apostar por la educación también de las próximas generaciones, que ya está bajo nuestra responsabilidad, cambiar estos estereotipos, saber que muchas veces esto se convierte en un caldo de cultivo idóneo para el desarrollo de personalidades antisociales como esta. Licenciado Warren, de verdad, un verdadero placer haber conversado esta mañana con usted. Muchísimas gracias, Giselle, y un gusto estar aquí y ya sabe. Estamos a la orden. Espero que tengamos más oportunidades de poder compartir de esta forma tan
interesante. Claro que sí. Esta será una de muchas. Muchísimas gracias. A usted que está en casa, muchas gracias. Y bueno, hay que continuar viendo esta trilogía que estamos trabajando para usted. Que esté muy bien. Hasta luego.